Bueno, y ahora sí los dejo con Francisco, que es lo que seguro quieren ver, que les va a mostrar todo esto en acción. Bien, bueno, vamos a ver que efectivamente todo esto que les habló Sofía no es magia, sino que es WordPlus trabajando. Yo aquí tengo una KB con GeneXus. Voy a cerrar un poco todas las pantallas. Bien, lo primero que tenemos que hacer es habilitar este asistente cuando vamos a trabajar con WordPlus, y eso se hace desde el Design System Wizard. Bien, en el paso número 5 de nuestro wizard, tenemos dos opciones para encender las funcionalidades de inteligencia artificial. La primera, que es Include Artificial Intelligence Module, que lo que hace es importar el módulo y nos permite trabajar con el Intent-Based Navigation, que fue la primera forma de inteligencia artificial que les mostró Sofía. Y luego tenemos otro para incluir el asistente, que es este chat que les mostró Sofía hace unos segundos. Bien. Al hacer esto, bien, ejecutamos el wizard y se van a importar una serie de objetos. Se van a importar una serie de objetos aquí que ustedes no tienen que modificar para nada, pero si quieren ver cómo fue implementado este módulo, pueden aquí ver algunas cosas. Bien. Luego, lo que tengo que hacer para habilitar el asistente en algunas transacciones, tengo que ir a ellas y en su objeto listado tengo que hacer clic derecho, Add, ahí, y en este nodo tengo que colocar la propiedad Include in AI Assistant en True. Bien, con esto ya las LLMs, digamos, el Assistant tiene alcance sobre la transacción person, ¿bien? Pero yo tengo que darle un poco más de contexto. Para eso tengo algunas otras propiedades. Por ejemplo, la data title lo que nos permite a nosotros es setear cuál va a ser el título, digamos, la descripción que le vamos a mostrar al usuario de esta transacción. Porque imagínense que ustedes están migrando cada vez de GeneXus 8 para atrás, donde las transacciones tenían que ser de 8 dígitos y se llamaban TR001, ¿bien? Ustedes aquí pueden setear cuál es la descripción que le vamos a mostrar al usuario. En mi caso, como mi transacción se llama person y ya describe correctamente la entidad, voy a dejarlo vacío. Entonces va a utilizar el nombre de la transacción. Pero en otros casos nos sirve cambiar el data title. Y luego, en Additional Information, yo puedo dar sinónimos de lo que hace esta transacción, porque por defecto le estamos diciendo al LLM, bien, esta tabla tiene datos de personas, y nada más. Entonces, quizás tenemos aquí personas, clientes, prospectos. Bien, y aquí pueden incluir en lenguaje natural todos los sinónimos que quieran de la transacción, bien. Pueden dar todo el contexto de qué hace esta pantalla y qué no hace. Incluso pueden decirle qué datos no puede encontrar aquí para que él sepa que en esta transacción no puede encontrar ciertos datos. Luego tenemos la propiedad Attributes Configuration, donde nosotros podemos decir a qué atributos va a tener acceso el asistente. Por ejemplo, yo puedo decir que no quiero que tenga acceso a los Person ID, y esto va a hacer que no se le muestre a los usuarios finales el Person ID. Luego puedo decir las descripciones que le vamos a mostrar a los usuarios, y también con estas descripciones el LLM toma el contexto de para qué sirve este atributo. Bien, también puedo decir si se puede ordenar por este atributo, si se puede filtrar. Esto sirve mucho para las agrupaciones, pero también para cuando le pedimos cierta data. Por ejemplo, quiero los registros que se encuentran en estado cancelado. Bien, necesitan tener, en ese caso, por la columna status o la columna donde yo tenga que es cancelado, necesita tener isFilterable en true. Y luego, para los numéricos, tenemos la propiedad isSummable, que nos permite sumarizar por una columna. En este caso, yo no tengo ningún numérico sobre persona. Para eso me voy a mover a la tabla de account, donde ya tengo configurado el data title en account, y le di algunos sinónimos. Por ejemplo, account es una cuenta bancaria. Y aquí en Attributes Configuration podemos ver que tengo, por ejemplo, el balance, y le voy a poner que lo pueda sumarizar, y le voy a decir que no sumarice por el last transaction, ya que solamente es un atributo que me dice cuál es el último ID de transacción, digamos, hecha para esta cuenta. Luego también puedo darle un permiso de seguridad, el cual se va a generar en la base de datos de GAM, o en seguridad avanzada, dependiendo del módulo de seguridad que utilicemos. Le voy a poner ahí account balance,
Bien, y esto lo que nos permite es decir cuándo los usuarios tienen permisos sobre este atributo en la IA. Bien, si el usuario no tiene permisos en GAN para ver este atributo, directamente no se va a agregar al modelo semántico esta columna, entonces no se va a mandar al LLM, y si el usuario hace alguna pregunta por el balance, le va a decir que no tiene información del balance, ¿bien? Entonces, nada, yo le doy OK, y luego de eso, luego de tocar la propiedad de security key, tengo que hacer un impact metadata para que se genere el permiso en la base de datos. Cuando yo guardo aquí este objeto, lo que se va a generar es este procedimiento de aquí que se llama, como el objeto, digamos, como la transacción, account www.aidata. En se los muestro, es donde WordPress genera todo el código necesario para funcionar para que tanto el Intent-Based Navigation como el Assistant funcione. Por ejemplo, aquí en GetListData están todos los for each y códigos necesarios para enviarle los datos al asistente y que luego los muestre. Bien. Después tenemos por aquí un código que es el que genera el modelo semántico de los atributos, que le indica, bueno, qué filtros puede utilizar, qué valores tiene, si es numérico, si es character. Bien, le envía un modelo de todo lo que puede hacer. Incluso le envía cuáles son los posibles órdenes que columnas puede utilizar para ordenar. Ahora, sí, perdón, pero si tenías condiciones definidas en las conditions, también bien, se incluyen, ¿no? Sí, si nosotros incluimos alguna condición extra aquí en el web panel, por ejemplo, este panel muestra solamente las cuentas que no están canceladas. Si yo incluyo aquí esa condición, por ejemplo, account cancel igual a false, bien, el assistant solamente va a tener en cuenta las cuentas que no están canceladas, o sea, va a tener en cuenta esta condición. Se incluiría dentro del for each que mostré más abajo, esta condición que incluimos. Si tenemos también nuestra aplicación multitenant o tenemos automatic conditions de WordPress, esas condiciones van a ser tomadas en el for each que genera todo esto. Ahora vamos a ir a ejecución para mostrarles esto funcionando. Yo aquí tengo mi aplicación, voy a refrescar la pantalla para que no me muestre el login, ahí está. Y ahora voy a ir, en realidad no, voy a abrir el Assistant. Bien, aquí tenemos por aquí arriba el Intent-Based Navigation, pero yo voy a trabajar con el Assistant. Y le voy a decir, quiero ver la cantidad de personas que hay en el sistema, por ejemplo. Bien, para empezar a mostrar un indicador, un KPI de una cantidad, de la cuenta de personas que hay. Y aquí me dice que, bien, en mi base de datos hay 6 personas registradas. Quiero ver un listado de personas. Y ahora lo que me va a mostrar es una tabla con las personas. Bien, aquí él identificó que la mejor forma era mostrármelo como plano, como datos planos. Yo le voy a decir que lo quiero ver como tabla. Quiero ver estos datos como tabla. Lo voy a guardar, le voy a enviar la consulta. Y ahora sí me está mostrando los datos como tablas. Y aquí, en este título, me está mostrando lo que yo coloqué como data title en WordPress. O sea, esta propiedad de aquí. De abajo. Esta de aquí. Bien, en mi caso está vacío porque le dejé el nombre de la transacción. Voy a hacer una consulta nueva. Quiero ver las personas que son millennials. Para identificar las personas de millennials necesito conocer el rango de fechas que consideras como millennials. Bien, aquí le voy a decir desde 1960 a 1999, por ejemplo. No, bueno. Sí, no es el rango correcto, del 96 creo, ¿no? Del 90. Del 80 al 96. Pero bien, bueno, y ahí me mostró y de vuelta le voy a decir quiero verlo como una tabla. Y ahí me mostró esto como una tabla. Una cosa bien importante es que aquí, cuando me devolvió los datos, me muestra este iconito de una I que me muestra sobre qué tabla está trabajando. Ahí me dice los datos los obtuve de la tabla de person.
y me dice sobre qué rango está filtrando. Ahí me está diciendo, estoy filtrando desde el 1 de enero de 1960 hasta el 31 de diciembre de 1999, y los está ordenando por la fecha de nacimiento. Bien, ahora yo voy a borrar todo este contexto que hice, voy a hacer clic aquí, eso me genera todo el chat en blanco, eso quiere decir que no hay más contexto. El assistant funciona con todo el contexto anterior que tenga, entonces si yo antes estaba trabajando con cierto rango de personas, como mostró Sofía, por ejemplo, que estábamos trabajando con los proyectos de una persona concreta, me va a seguir trabajando siempre con esa persona. Yo ahora, como quiero mostrar algo totalmente diferente, lo voy a limpiar todo el contexto. Y quiero ver la cantidad de cuentas por banco. Bien, y ahora lo que va a hacer esto es, nada, va a ir agrupando los bancos por cuentas. Y ahí me está diciendo la cantidad de cuentas que tengo por cada banco. Y le puedo decir, quiero verlo como un gráfico. Bien, y ahí me muestra un gráfico con las cuentas por banco. Bien, algunas cosas. Aquí, yo, por ejemplo, en mi tabla de cuentas, si vemos, las cuentas tienen una moneda, ¿bien? Y las monedas están en una tabla, ¿bien? Yo tengo mi tabla currency, que por ejemplo, el peso argentino está como Argentina pesos, el dólar americano está como America United States Dollars, ¿bien? Y el peso uruguayo está como Uruguayan pesos. Pero ¿qué pasa? Imagínense que nos va a pasar que nuestros usuarios van a escribir, quiero ver las cuentas que están en moneda uruguaya, o en pesos uruguayos, o en pesos argentinos, ¿bien? Y lo que va a pasar es que, bueno, el Assistant va a intentar filtrar por lo que nos inserta el usuario, en este caso por moneda uruguaya, y no nos va a devolver datos porque en mi base de datos lo tengo todo en inglés, como Argentina pesos, por ejemplo. Para eso yo puedo darle más contexto a la inteligencia artificial. Esto se hace así ya agregando código en el procedimiento, por ejemplo, en este caso en el account WWI Data. Yo puedo darle más contexto de para qué puedo usar cada filtro y qué valores le puede dar. Por ejemplo, aquí tengo un pequeño contexto que agregué para decirle que si preguntan por las cuentas del administrador de la empresa, deben colocar en el filtro TF Person Full Name el valor Francisco Rosselló. Este valor podríamos concatenarlo de un dato que traemos de una tabla mediante un procedimiento, por ejemplo. Bien, y el nombre del filtro lo obtenemos de aquí arriba. Aquí arriba están todos los filtros que WordPress le está enviando a la inteligencia artificial. Para hacer el caso de las monedas que yo les mencioné, vemos que aquí tengo una variable que se llama Possible Currencies, y hago un for each por todas las monedas, ¿bien? Y las voy concatenando en esta variable, ¿bien? Simplemente estoy separando por comas todas las monedas. Luego, aquí, con esta variable, que es el Available Filter Description, que es todo el contexto de filtros que le estamos enviando a la inteligencia artificial, le decimos, los posibles valores para TF Currency Description son, y aquí tengo seteado el valor la variable que yo concatené aquí en este for each. En este for each concatené todas las monedas, y ahí le estoy diciendo cuál es el rango en el que él puede trabajar. Esto sirve para cualquier tabla de códigos que ustedes tengan, funciona, países, monedas, estados, ¿bien? Tengan en cuenta que para los enumerados, por ejemplo, los dominios enumerados, WordPress ya tiene en cuenta los diferentes valores de ese enumerado y le envía a la inteligencia artificial cuáles son los posibles valores de ese enumerado. ¿Bien? Ahora si yo, por ejemplo, vengo aquí y digo, quiero ver las cuentas en moneda uruguaya, él automáticamente me va a filtrar por Uruguayan pesos, que es el valor que está en mi tabla de monedas. Bien, está demorando unos minutos. Ahí está, y bueno, de vuelta me mostró todo como datos planos. Le voy a decir, quiero verlo como una tabla.
Bien, y ahí me está mostrando todas las que son en pesos uruguayos. Bien. Ahora voy a limpiar de vuelta, ya que ya mi chat se hizo bastante grande, y le voy a decir, quiero la suma de los balances de las cuentas. Esto me lo va a saber resolver porque yo estoy con el usuario administrador que tiene permisos sobre la columna balances. Bien, ahí me está diciendo, la suma es 70.000 pesos. Pero si yo ahora voy y hago logout y me logueo con un usuario que no tenga permisos, vamos a ver que la inteligencia artificial me va a decir que no tiene esa información, no me la puede dar. Ni siquiera me va a decir, no te lo puedo mostrar porque no tienes permiso. Me va a decir que él no conoce ese dato. ¿Bien? Está demorando, va a demorar un poco porque cuando no encuentra qué hacer, empieza a revisar, digamos, todas las posibles alternativas que tiene, hasta que se queda sin alternativas y nos devuelve que no hay, que no puede devolvernos ese dato. Mientras que eso se va ejecutando, voy a ir a los ejemplos online para mostrarles que ustedes ya pueden, si quieren, en example.wordpress.com, probar el asistente. Incluso aquí, en iAssistant, ya tienen una cantidad de consultas que pueden ejecutar, y al hacerle clic, automáticamente se va a abrir el asistente con esa consulta ejecutada. Ahí vemos que, por ejemplo, dice el top 5 de los proyectos más caros, y me va dando el valor. Vamos a volver aquí y vemos que el Assistant ya me devolvió. Pido disculpas, no puedo resolver tu consulta. ¿Bien? Ok. Aquí siempre estuve trabajando sobre transacciones. Pero ¿qué ocurre si nosotros queremos trabajar sobre un dato, por ejemplo, que viene de un web service? Bien, para eso existen las custom functions. Las custom functions, o sea, el Assistant funciona mediante funciones, que esas funciones son los distintos códigos que el asistente puede llamar. Por ejemplo, hay una función de obtener datos, una función para mostrar una tabla, para mostrar un gráfico, y yo puedo programar mediante estos procedimientos que están aquí, en esta carpeta, puedo programar funciones nuevas. Por ejemplo, tengo dos procedimientos, primero que nada. El primero nos permite definir qué es lo que hacen mis funciones, declarar qué funciones tengo, para decirle a la inteligencia artificial, existe esta función con esta descripción que recibe tales parámetros, y en el segundo voy a hacer el código que se va a ejecutar cuando el LLM elija esa función. Bien, voy a ir al primero, y vamos a ver que yo aquí ya declaré algunas funciones. Voy a explicar esta en concreto, la de hacer que me devuelva la cotización del dólar. Bien, entonces yo lo que hago es crear una nueva función, le doy un nombre, que ese nombre tiene que ser único. Bien, esto luego en el otro procedimiento vamos a ver para qué. En la descripción vamos a poner para qué sirve esta función. En este caso le estamos diciendo que nos devuelve la cotización de una moneda en dólar. Bien, y que esa moneda se la estamos dando en formato ISO. Luego, una función puede recibir parámetros, que los parámetros son lo que va a ingresar el usuario. Cada parámetro tiene que tener su nombre único. Podemos decir si es requerido o no, porque algún atributo quizás no es 100% mandatorio que esté. Y luego tenemos el campo de descripción, donde yo digo para qué sirve ese parámetro. En este caso, le estamos diciendo es la moneda en formato ISO, y los posibles valores son estos. Aquí yo lo estoy haciendo fijo, pero podría traerlo de mi tabla de monedas, como hice en el otro caso. ¿Bien? Bien, y puedo agregar todos los parámetros que yo quiera. En mi caso tengo solamente un parámetro, que es la moneda a la que quiero agregar. Bien, aquí mi procedimiento de funciones tiene algunas otras funciones ya agregadas, que estas van a venir por defecto en WordPress en futuras versiones, que son para, por ejemplo, cambiar el color de la aplicación en runtime. Que yo le diga, quiero cambiar el color de la aplicación a rojo, y automáticamente lo haga. Eso lo podemos ver en los ejemplos. Bien, eso sí, lo podemos ver en los examples. Yo puedo decirle aquí, quiero cambiar el color del sistema a rojo. Incluso ya está como uno de estos ejemplos de aquí. Ven que ahí cambió a rojo. Incluso desde aquí hay uno que es, quiero cambiar, change the application to dark mode. Si le doy a esa, ven que cambia a modo dark. Eso funciona mediante el selector de colores que tenemos aquí en WordPress. Bien.
Ahora voy a ir al otro procedimiento y les voy a explicar qué es lo que ustedes tienen que hacer para, bueno, cuando ya el LLM eligió cuál es la función que va a utilizar, y en este caso, en este procedimiento, tenemos un doCase con todas las custom functions que yo tengo definidas. Aquí tengo el nombre de la función que yo coloqué en el procedimiento anterior, y en esta variable viene cuál es la custom function que el LLM eligió. Luego tengo una variable llamada function parameters, donde vienen todos los parámetros que yo declaré en el paso anterior, vienen todos los valores que insertó el usuario. Yo aquí le estoy diciendo que quiero obtener el valor del parámetro currency, lo incluyo en una variable llamada currency. Luego yo tengo un procedimiento que se llama getExchangeRate, que lo único que está haciendo es llamar a un servicio REST, que me devuelve la cotización de la moneda que yo le envíe en dólar. ¿Ok? Entonces aquí ven que, nada. Y luego yo esto devuelve un texto que dice the current exchange rate for the, nada, la moneda que devolvimos es tanto, y aquí devuelve el valor. Bien, yo aquí, en mi procedimiento que procesa las funciones, le tengo que devolver en el mensaje el valor que yo quiero devolver. En este caso, devuelvo el texto que armé en el paso anterior. Y luego yo le puedo decir qué es lo que quiero que se haga con ese dato con el response type. Hay 3 tipos de types. Uno es error, que es para indicar, bueno, hubo un error porque el usuario me ingresó mal los valores incorrectos, hubo un problema de servidor, llamé al servicio y no me devolvió nada. Bien, entonces podemos devolver error para que la inteligencia artificial arme ese texto. Luego le puedo decir response to AI, que lo que yo devuelva en el message va a viajar nuevamente con un request a la inteligencia artificial que estamos usando, ¿bien? Y esa se va a encargar de armar el texto para devolverle al usuario. Y luego hay otro valor que es response to end user, que esto lo que hace únicamente es mostrar lo que nosotros devolvamos en el message directamente en el chat del usuario, ¿bien? Entonces viene y lo coloca aquí en el assistant, coloca directamente el texto que nosotros pongamos. Si nosotros devolvemos hola, va a pegarnos un hola aquí. Entonces yo le voy a decir, quiero ver la cotización del peso uruguayo en dólares. Y esto lo que va a hacer es llamar a mi custom function. Primero va a ver cuáles son las funciones disponibles, va a detectar que la mejor es la de la cotización, va a leer que tengo un parámetro y que el parámetro que le estoy ingresando es peso uruguayo, y va a llamar a mi procedimiento, que llama al servicio REST, y este me devuelve el texto. Bien, y el tipo de cambio actual del peso uruguayo, en este caso UYU, es de 0,022 pesos. 0,2 dólares estadounidenses, por ejemplo.